Señor Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir, estar juntos en este lugar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe en este momento, Señor, en medio de esta enseñanza, que tu nombre sea glorificado, Señor, y exaltado, y podamos nosotros aprender y ser instruidos lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Trae con bien a todos los que hacen falta, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me da la impresión como que ustedes no son como aficionados al rock, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí Mario lo veo así medio rebelde, pero sí. Pero ¿ha escuchado White Cross? Ok. Sí, sí. A mí me gustaba bastante White Cross también. Sí. Sí, ok. Bueno, pues les voy a presentar un poquito brevemente la historia de 4 rockeros cristianos en alguna medida, ¿verdad? Y entonces la idea es que nosotros tratemos de ver algunos comportamientos de ellos, no tanto tal vez a la persona, sino que veamos algunas actitudes, algunos comportamientos. Son realmente ejemplos extremos, ¿verdad? De algunas situaciones que a ellos se les presentan, de pronto incluso un poco chocantes algunos, ¿verdad? Ahí los van a ver. Y entonces, luego yo les voy a pedir que ustedes más o menos piensen en torno a ello, identifiquen algunas cosas. Yo lo titulé esto: si usted podría identificar con alguno de ellos, aunque son situaciones extremas y yo sé que ustedes nunca han hecho nada así como lo que vamos a decir, ¿verdad? Pero en algún grado, por lo menos yo les digo que en algún momento he hecho algo un tanto así, ¿verdad? Nunca tocar ni cantar, pero otras cosas. Ok, entonces vamos a ver. El primero, este señor que asumo que ustedes no conocen, ¿verdad? Se llama Nico McBrain. Es baterista de un grupo que tal vez sí han oído mencionar, que se llama Iron Maiden, ¿verdad? Ese grupo ha venido aquí a Costa Rica como en 2 o 3 ocasiones. Ah, sí, sí, habían filas enormes de gente para entrar a ese concierto. Ellos venían en su propio avión y todo, ¿verdad? Un avión ahí con calaveras y toda la cosa. Ah, sí. Ese es uno de los grupos más famosos del mundo de heavy metal, ¿verdad? Y él es el baterista. Resulta que esta gente, sacaron una canción que se hizo muy famosa a mediados de los 80s, que se llama El número de la bestia. Y el número de la bestia es precisamente el 666. Este señor, en el video de esa canción, que es una de sus más famosas, él salía representando a Satanás, precisamente, ¿verdad? Y en el tour, en los conciertos, ese era el personaje que representaba. Resulta que la esposa de él es cristiana y él llegaba y la veía estudiar la Biblia y nunca le prestaba ninguna atención, hasta que un día de tantos fue a la iglesia con ella y él se convirtió al cristianismo. Ahí se ve medio, no se ve muy bien. En 1999 él se convirtió al cristianismo, se hizo cristiano en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, él continúa tocando con Iron Maiden. Y hace como un mes que vinieron aquí, él tocó y tocaron El número de la bestia, es uno de sus más grandes éxitos, ¿verdad? Y obviamente él lo tocó y lo cantaron y hizo el papel de Satanás, ¿verdad?
Es parte del espectáculo de ellos y la mascota del grupo es ahí un bicho ahí medio peludo con forma de calavera que se llama Eddie, que es un demonio. Entonces, de pronto aquí tenemos un cristiano que yo digo así que no parece cristiano, ¿verdad? ¿Verdad? Y bueno, yo les decía ahora al inicio, pues que en alguna medida yo en algún momento me identifico con todos ellos porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha ocurrido que en algún momento yo digo, yo no debería estar haciendo esto. Si yo soy cristiano, no debería estar pensando o diciendo, ¿verdad? Esto que estoy haciendo. Y creo que a otros les pasa también. La otra vez que andaba en una caminata ahí con un grupo de una iglesia, una de las personas ahí contó una historia del pastor de la iglesia de ellos. Dice que este señor iba manejando su motocicleta y que llevaba el celular, tiene ahí, no sé, alguna forma en que puede hablar por celular mientras va manejando, ¿verdad? Entonces él iba manejando su motocicleta cuando de pronto llega algún otro vehículo, ¿verdad? Y hace alguna maniobra rara. Y entonces el señor llega y estalla y le empezó a decir al conductor N cantidad de cosas, ¿verdad? Y dice que de pronto él oye así una voz que llega y le dice, pastor, ¿verdad? Y que él se quedó así, ¿cómo que pastor? Era la persona con quien iba hablando por teléfono. Pastor, ¿está bien? Él se le olvidó, ¿verdad? Este señor lo último que habría parecido es cristiano y menos pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Esperemos que los otros conductores no lo hayan sabido. De alguna manera le pasa a las de este señor, un cristiano que lo último que parece es cristiano, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos una cierta situación en la cual podríamos tener a alguien que no parece cristiano, ¿verdad? No toca en una banda cristiana. Ahora aquí tenemos otro personaje. Este señor se llama Tim Lambesis. A diferencia del anterior, él sí cantaba en un grupo cristiano, un grupo que cantaba letras cristianas, ¿verdad? Y daba un mensaje evangelístico. Pero resulta que más o menos como ustedes lo ven ahí en la foto, ¿verdad? Al señor le gustaba bastante hacer ejercicio físico. Él empezó a darle mucha importancia al ejercicio. De hecho, tiene videos en YouTube donde él no sale cantando, donde él sale levantando pesas, ¿verdad? Y levanta, o sea, una cantidad así de pesas de este lado y al otro lado otro tanto, ¿verdad? Y él parece que empezó a tener entonces algunos problemitas, incluso con mujeres, ¿verdad? Entonces él empezó a tener ahí una situación un poco complicada y entonces resulta que en determinado momento él tiene unos problemas con su esposa. Cuando los fans de él empiezan a darse cuenta de esa situación, incluso él tuvo algún problema con drogas, se puso violento, todo, entonces la gente empieza a criticarlo. La esposa se quiere divorciar de él y entonces la reacción de él fue llegar y decir, entonces ya no quiero ser cristiano más, ¿verdad? Entonces vemos una conducta diferente del anterior, ¿verdad? Entonces él apenas empezó a ver problemas y lo empezaron a criticar y ya la gente no le empezó a gustar, ¿verdad?, lo que él hacía. Entonces él simplemente lo que empieza a hacer es dejarlo todo botado. E incluso después tuvo un problema un poco más grave porque él contrató un sicario para deshacerse de la mujer. El sicario no hizo bien el trabajo. Entonces la mujer quedó viva y a él lo mandaron 6 años a la cárcel, ¿verdad? Bueno. Entonces yo digo que aquí tenemos una historia diferente al primero, ¿verdad? Porque tampoco parece cristiano, pero es un contexto muy distinto, ¿verdad?
era cristiano mientras todo le salía bien, ¿verdad? Cuando los fans lo apoyaban y la mujer lo apoyaba y todo el mundo lo apoyaba, entonces ahí él era cristiano y todo, ¿verdad? De pronto a la gente no le empieza a gustar y la mujer le hace algún problema y todo, entonces él opta por decir, no, ya yo no quiero ser más cristiano. Entonces, de hecho, bueno, luego tiene todos estos problemas. Igual, yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno ante ciertos problemas, uno tiende a dejar las cosas botadas. Les comento, por ejemplo, nosotros compramos una casa hace poco, compramos la casa y qué bendición y qué buenísimo, ¿verdad? Y todo súper bien. Resulta que hemos tenido una lista así de problemas, ¿verdad? Porque el señor que nos vendió la casa, digamos cristiano, ¿verdad?, ocultó una serie de problemitas que tenía la casa, ¿verdad? Entonces, la instalación eléctrica entubada, por ejemplo, se supone que si hay una parte donde hay como una curva, digamos, ¿verdad?, se pone un codito para que los cables vayan por ahí, pero ellos llegaron y el tubo, lo que hicieron fue calentarlo para doblarlo, pero lo calentaron con los cables adentro. O sea, ¿verdad? Entonces yo no contaba con desembolsar ese dinero adicional, ¿verdad?, a la prima y a los gastos legales y todas esas cosas, ¿verdad?, de cambiarle la instalación eléctrica a la casa y el techo y el baño y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, bueno, son unos problemas. Entonces ya después estábamos apachurrados y ya después enojados y tristes y todo, y aquello que había sido toda la bendición y las gracias a Dios y todo, entonces ya uno no le da gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, mientras la casa se veía bien, bendición de Dios, cuando algo no se vio bien, entonces ya uno, no, ¿verdad? Entonces, como algo que era muy bueno, ¿verdad?, de pronto deja de serlo y ya de pronto dejamos de darle gracias a Dios. Es un poco como esto, por lo menos así lo veo yo. Entonces, de pronto somos algo volátiles, ¿verdad? Igual que este señor, que supongo que cuando se casó con su esposa era la mujer de su vida, ¿verdad? Y un tiempo después paga para que la maten. Entonces, está haciendo algo más o menos parecido. Bueno, este otro señor es de una de las bandas, o tal vez la banda cristiana más famosa de todos los tiempos, que siempre se vestían de negro y amarillo. Él se llama Michael Sweet y el grupo con el que tocaba se llama Stryper. No sé si alguna vez lo habrán oído mencionar. Stryper era una banda que obtuvo un tremendo éxito comercial y logró lo que ningún grupo cristiano había alcanzado hasta esa época. Primeros lugares en MTV y en Billboard y en todas esas cosas. Entonces vendieron millones de discos con letras cristianas y evangelizando a la gente, ¿verdad? Y entonces les fue súper bien. Su tercer y cuarto disco, por ejemplo, su cuarto disco se llamaba En Dios Confiamos y vendió millones de copias. Y entonces el quinto disco de ellos lo prepararon musicalmente súper bien, ¿verdad? Pero en ese quinto disco no mencionaron a Dios ni una sola vez. Entonces, como que dentro de su éxito, ¿verdad?, musical y económico también, ¿verdad? Entonces, de pronto ya empezaron a dejar de darle la gloria a Dios y de lo que querían era ganar más plata, ¿verdad? Y entonces la banda empezó un poco a perder el rumbo y de hecho se desintegró poco tiempo después. Entonces, aquí tenemos una situación también diferente, ¿verdad? Ellos también empezaron a dejar de parecer cristianos, pero por una razón un poco distinta, ¿verdad? Empezaron ya a ser absorbidos por el dinero, ¿verdad? Y por el sistema del mundo, ¿verdad? E igual, ahora que el pastor estaba hablando de los jóvenes, ¿verdad?, que tienen que estudiar y todo eso, yo les he de decir que yo muchas veces amanecí estudiando,
Muchas veces he amanecido trabajando, haciendo algo, pero nunca he amanecido leyendo la Biblia, ni orando, ¿verdad? Entonces por eso les decía, yo de pronto me identifico con todos ellos en lo que les pasa, ¿verdad? Y entonces, de ahí uno tiene un proyecto, me van a pagar o tengo un examen, ¿verdad? Y de ahí sí, uno está ahí y estudia por horas, ¿verdad? O trabaja por horas, pero posiblemente uno otras cosas no las hace así por horas. Entonces, son situaciones diferentes en las cuales pues de pronto nosotros caemos, o por lo menos yo. Y nuestro cuarto personaje, ya me imagino que se estarán imaginando ustedes, ¿verdad? Se llama Larry Norman. Este señor empezó a tocar música en los años 60, es como el padre del rock cristiano. Y este hombre ha grabado cualquier cantidad de discos, fue reconocido en el Salón de la Fama de la Música Cristiana y él luchó contra la cultura hippie. De hecho, él empezó a tocar así como rock and roll, ¿verdad? El estilo así como de tipo Elvis Presley y ese tipo de música, ¿verdad? De hecho, ya se murió en el 2008. Y a diferencia de los otros, este hombre, en términos generales, siempre permaneció firme. Él luego creó una firma para tratar de grabar a otros músicos cristianos y ahí fue, digámoslo así, inspiración para muchos otros. Entonces, a diferencia de los demás, él ha logrado o logró mantenerse bastante firme a lo largo de toda su vida y de toda su carrera musical. Entonces, bueno, igual en determinados momentos uno se ha permanecido firme, ¿verdad? Ante las tentaciones y ante otras cosas. Entonces vamos a leer nosotros la parábola del sembrador y vamos a abrir las Biblias en Mateo 13, del 3 al 8. Y vamos a tratar de hacer un ejercicio que consiste en lo siguiente. En la parábola, que supongo que todos ustedes conocen, se mencionan 4 tipos de terreno. ¿Ok? Entonces, creo que podemos formarnos en 4 grupitos para leer la parábola y que ustedes identifiquen esos terrenos y tratemos de relacionar a cada uno de estos señores con uno de esos tipos de terreno. ¿Ok? Mateo 13 del 3 al 8. Entonces vamos a leer la parábola. Dice: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Bueno, ahí lástima no se ve casi ¿verdad? Bueno, para mí el primero efectivamente es el primero, ¿verdad? Cuando leemos la parábola, el primer terreno es el que cayó junto al camino, ¿verdad? Y en el cual la semilla se la comieron las aves, en ningún momento hay un fruto, ¿verdad? El segundo, el que cayó entre los pedregales, ¿verdad? Ese dice pues que en un inicio dio un fruto, ¿verdad? Pero luego no tenía raíz y el sol llegó y la quemó, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos al Tim Lambesis, el segundo. El tercero, Michael Sweet, que dice que los espinos, ¿verdad? Llegaron y lo ahogaron. Y bueno, y el último creo que es el más fácil de sacar, ¿verdad? Que es la buena tierra. Entonces, la pregunta que yo me formulo aquí es que, bueno,
los tres, o los cuatro, pero básicamente los tres primeros, ¿verdad? Son creyentes, ¿verdad? O lo fueron en algún momento. ¿Por qué personas que creen se comportan así? ¿Verdad? E igual, ¿por qué uno, si es creyente en determinados momentos, tiene un comportamiento más o menos parecido? Bueno, puede ser que en algún momento efectivamente a uno se le olvide, ¿verdad? Y posiblemente se le olvida porque no lo tiene muy en sus prioridades, ¿verdad? ¿Lo hace por religión, que creen por religión? ¿Ok? Ajá. Ok. Es un cristiano débil, ¿verdad? Bueno, efectivamente, digamos, tomando un poco como ese ejemplo de que viene la enfermedad, hay como tres, digamos, enfermedades o tres enemigos que tal vez podemos identificar en la parábola y que vamos a ver entonces. Generalmente esta parábola es aplicada al evangelismo, pero vamos a tratar de verla un poco aplicada al crecimiento espiritual. Entonces vamos a ir a Mateo 13 del 18 al 23 porque Jesús nos amplía un poco el tema. Jesús luego, recuerdan ustedes, explica la parábola, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús explica la parábola, agrega ahí cierta información. Estamos todos en Mateo 13, del 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola, digo la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo. Si nosotros leemos esto mismo en Marcos 4, no dice el malo, sino que dice Satanás, y en Lucas 8 lo que dice es el diablo. Dice: y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ahí encontramos un primer enemigo, ¿verdad? Que está claramente identificado y es el diablo, ¿verdad? Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces ahí tenemos un segundo enemigo, ¿verdad? ¿Cuál podríamos decir que es? Y creo que Rebeca lo dijo: este es el cristiano. Ajá, pero usted usa otra palabra. Bueno, usted llegó y les dijo a ellos: este es el cristiano carnal, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué carnal? Bueno, cualquier aflicción, cualquier persecución, cualquier cosa que le dicen, realmente es más fuerte su carne que su espíritu, ¿verdad? Y la palabra de él, en él, es así de débil, es de corta duración, no tiene raíz. Dice después: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ahí claramente tenemos, ¿cómo le podríamos llamar a este enemigo? Ajá, las cosas del mundo, ¿verdad? El mundo. Tenemos entonces ahí el mundo. Y dice después: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce 100, 60 y a 30 por uno. Bueno, ahí no estaríamos hablando de ningún enemigo, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí tendríamos que Nico McBrain, el que le canta al diablo, representa el enemigo del diablo, ¿verdad? El segundo,
¿verdad? Básicamente representa la carne y lo vemos ahí en su comportamiento, ¿verdad? Claramente donde él le dice, ¿verdad? Y él está preocupado por su cuerpo y él está, ¿verdad? En otras cosas, menos en lo espiritual. Luego el tercero, ¿verdad? Empezó a preocuparse por la plata y básicamente fue el dinero lo que lo desvió. Y finalmente, bueno, el último no nos representa ningún enemigo ahí. Entonces vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos tres enemigos. Entonces, en el caso del primero, el enemigo número 1, el diablo, vamos a buscarnos Juan 8:44. Correcto. Dice así: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, entonces estamos claros ahí en que el diablo básicamente lo que quiere es matarnos, ¿verdad? Espiritualmente, no, lo que usa básicamente es la mentira, ¿verdad? Y entonces él básicamente lo que se dedica es a engañarnos. Y lo que hace es básicamente poner pensamientos engañosos, pensamientos mentirosos en nosotros. Por ejemplo, hoy en la tarde estaba viendo una noticia y cómo el diablo empieza a poner las mentiras en las mentes, por ejemplo, de los niños. Resulta que hay una gente que está haciendo una campaña para pedirle a Disney que en la próxima película de Frozen, Elsa, creo que es que se llama una de los personajes ahí, tenga novia. Novia. En la primera Frozen, ella es, digámoslo así, como salvada por la hermana, no por el príncipe. La historia típica, ¿verdad? Entonces se considera como la película más feminista que ha sacado Disney. Pero entonces dice ahí la gente que lo está proponiendo, lo que quieren es que los niños, cuando vean entonces que tiene dos mamás, los niños vean que eso está bien. ¿Verdad? Y entonces, y la fábula, ¿verdad? Y todo bonito, ¿verdad? En principio más o menos inocente, ¿verdad? Aunque no es tan inocente en el fondo, pero así van torciendo y engañando las mentes de los niños, ¿verdad? Y obviamente los niños no tienen mayor capacidad para distinguir entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Y entonces ahí van todos esos pensamientos engañosos, ¿verdad? Entonces, el otro día leía yo un libro y decía que la vida cristiana es como un camino. Entonces voy a pedirle, digamos que este es el camino, voy a pedirle a Hugo que se ponga ya como al final del camino. Y digamos Elena que esté por aquí. Entonces, vamos a decir que Hugo es Jesús, Hugo es Cristo. Y entonces, que el cristiano lo único que tiene que hacer es andar por este camino viendo a Cristo. ¿Verdad? Elena. Elena. No, pero usted solo tenía que ver a Cristo. ¿Vio? Ahí está precisamente el engaño del diablo. ¿Ven? Eso es lo que hace el diablo. O sea, el diablo, dice la Biblia, no nos puede tocar. ¿Verdad? Pero nos distrae. Entonces uno anda en ese camino y mientras usted tenga los ojos puestos en Cristo, a usted nada le va a pasar, ¿verdad? Pero el diablo está así como a la orilla del camino. Y ya, Hugo, muchas gracias. ¿Ah? No yo, porque fui quien la distraje. Y entonces, resulta que el diablo lo que hace es distraernos, ¿verdad? Ponernos entonces pensamientos engañosos, culparnos,
meternos miedos, ¿verdad? Que también son mentiras, tentaciones, para que nosotros entonces quitemos la mirada de Cristo. Y cuando nosotros entonces volvemos a ver para otro lado, entonces tenemos el problema. No sé si ustedes recuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras él estaba viendo a Jesús, él iba sobre el agua, pero dice, ¿verdad?, que empezó a ver que soplaba mucho viento y entonces él quitó la mirada de Jesús. Cuando empezó a ver el viento y empezó a verlo todo, entonces empezó a hundirse. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es ver a Jesús solamente. Vamos a buscarnos Santiago 4:7. ¿Verdad? Porque el diablo no nos puede hacer nada, pero nos engaña y nos hace pensar que sí. Y cuando nosotros pensamos que sí, entonces le damos poder. Pero dice Santiago 4:7 que tenemos que seguir 2 pasos. ¿Alguien lo tiene? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok, entonces paso número 1, someterse a Dios, ¿verdad? Y paso número 2, ¿verdad? Resistir al diablo. Someterse a Dios empieza por conocer la verdad. Y entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, ¿qué nos dice Juan 8:32? ¿Alguien que lo tenga ahí rápidamente? Juan 8:32. Correcto, ¿verdad? Entonces, conocemos la verdad nos hace libres. A partir de ahí empezamos nosotros a liberarnos de la mentira, ¿verdad? ¿Cómo combatimos la mentira del diablo? Con la verdad. Entonces, por ejemplo, con este hombre, Nico McBrain, ellos empiezan a cantar un montón de cosas sobre el diablo y sobre el infierno. Ellos creen que nada les va a pasar, ¿verdad? Y es ahí algo inclusive posiblemente de vacilón para ellos, que lo hacen en canciones, ¿verdad? Y no conocen entonces la verdad de que sí existe un infierno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer esa verdad y luego nos empezamos a someter a ella y conocemos la verdad a través de la palabra y empezamos a atesorar la palabra y no dejamos que se la coman las aves, entonces nosotros empezamos a ser libres. El resultado dice que el diablo huirá de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí, atención al paso número 1, ¿verdad? Porque antes de huir, ¿verdad?, está someternos a Dios. Vamos ahora entonces con el segundo enemigo. El segundo enemigo es la carne, ¿verdad?, que también la podemos llamar la vieja naturaleza. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que esa vieja naturaleza, ¿verdad?, deja de ser y tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Pero la vieja naturaleza, la carne, digámoslo así, se niega a morir. Y entonces vamos a buscarnos Efesios 4:22. ¿Alguien tiene Efesios 4:22? Estuvo muy bueno. Dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ok, entonces ahí lo vemos claramente, ¿verdad? Hay una vieja naturaleza de la cual tenemos que despojarnos. ¿Y a qué nos lleva esa vieja naturaleza? Busquémonos Romanos 7:19. Ok, de pronto uno muchas veces se encuentra, como decía yo al inicio, en esa situación, ¿verdad? Uno quiere hacer un montón de cosas y se enfrenta de pronto a la situación totalmente contraria, ¿verdad? Y eso es entonces cuando uno empieza a dejarle lugar a ese enemigo vencido, pero que no quiere dejarse vencer así fácilmente.
Entonces, vamos a ver qué nos dice Gálatas 2:20. Ok, bueno, me parece muy bien que se lo sepan de memoria, ¿verdad? Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ese versículo me lo había aprendido de memoria hace mucho tiempo, pero hasta hace poco que leí en un libro, yo creo que realmente lo entendí. Porque vean que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo siempre había visto crucificado solo a Cristo, ¿verdad? Pero de acuerdo con este versículo, ¿quiénes están crucificados? Nosotros también, ¿verdad? Entonces, pues nosotros vemos a Cristo siempre ahí en la cruz y eso está bien, ¿verdad? Eso es cierto y es una parte de la verdad, pero realmente dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. O sea, no solamente está crucificado Él, sino que estamos crucificados nosotros. Y entonces eso es una verdad importante, porque quiere decir que ahí nosotros entonces estamos venciendo a nuestra carne. Este cantante de ese grupo claramente, aunque él cantaba y evangelizaba y daba conciertos cristianos, pero él no había crucificado para nada a su carne y por algo hizo todo lo que hizo, ¿no? Entonces realmente nosotros, si queremos que Cristo viva en nosotros, primero necesitamos nosotros crucificar nuestra carne, ¿verdad? Y es entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y por ejemplo, busquémonos Romanos 8 del 6 al 7. Ok, entonces vemos cómo la carne se constituye entonces en enemigo, ¿verdad? Declarado de Dios. Y si nosotros entonces no crucificamos esa carne, ¿verdad? O sea, tenemos que matarla, realmente no se va a dar lo segundo, que es el resultado, ¿verdad? Que es que Cristo vive en mí, ¿verdad? Entonces aquí el paso clave es el paso número 1. ¿Cuál es? Ese era en el anterior. Pero en este, ¿verdad? Crucificado con Cristo. Ahora, eso es algo que ya ocurrió, ¿verdad? Porque el versículo lo dice en pasado, no lo dice que vamos a tener que crucificar en el futuro la carne, ¿verdad? Entonces básicamente aquí el asunto, esto es algo que debemos conocer y vivir, porque es un hecho, ¿verdad? No es algo que va a pasar, es algo que ya ocurrió en el pasado, ¿verdad? Y por lo tanto es un hecho, no es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es algo que ya ocurrió, pero que con frecuencia nosotros no lo vemos así. Vamos ahora a nuestro tercer enemigo, el mundo, ¿verdad? Representado ahí por los espinos, ¿verdad? Que ahogaron entonces la semilla. En este caso lo estábamos viendo entonces en la vida de Michael Sweet. Vamos a buscarnos Juan 17:14. ¿Qué nos dice Juan 17:14? Ok, nos dice entonces ahí ellos son los discípulos, ¿verdad? O sea, nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Y vamos a buscarnos también Primera de Juan 2:16. Ok, bien duro. Ok, entonces todo lo que está en el mundo no proviene de Dios, ¿verdad? No proviene de nuestro Padre. Y vamos a buscarnos entonces Primera de Juan 5:19.
Primera de Juan 5:19 también nos da dos pasos como en los casos anteriores. Esa es... Ajá. Bueno, ahí posiblemente yo me equivoqué. Yo el que estaba buscando era el que dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí el paso número 1 es no amar el mundo, ¿verdad? Y el segundo es no amar las cosas que están en el mundo. Por algo, por ejemplo, ¿se acuerdan del pasaje que dice que el amor al dinero es raíz de todos los males, ¿verdad? O sea, el dinero no, es el amor al dinero. El resultado que obtenemos entonces es que el mundo no nos presiona. Si sabemos nosotros que no somos de este mundo, ¿verdad? Y no amamos a este mundo ni lo que en él hay, entonces realmente el mundo no nos ama, no nos presiona, ¿verdad? No nos afecta. Y entonces el paso número 1 aquí clave es no amar al mundo, ¿verdad? Algo aquí interesante es que Michael Sweet, él más bien estaba tratando de salvar al grupo, ¿verdad? Sin embargo, aún así él grabó ese quinto disco, ¿verdad? En el que no mencionaban a Dios, y luego más bien él se separa del grupo porque realmente el grupo estaba tomando una dirección que no era la finalidad, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos en ese momento los espinos empezaron a ahogar la semilla, ¿verdad? Y entonces vamos a nuestro cuarto personaje, ¿verdad? Que es el que ustedes dijeron que era la buena semilla. Entonces, hemos dicho 6 cosas que debemos hacer nosotros para que seamos buena semilla. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Que ya dijimos anteriormente. En cada uno de los 3 anteriores dijimos paso 1 y paso 2. Ok, ahí va uno. Primero, someterse a Dios, resistir al diablo, ¿verdad? Ese era el que nos daba Santiago 4:7, ¿verdad? Luego, juntamente crucificado, ¿verdad? Ajá, Gálatas 2:20. Y entonces, Cristo vive en mí, ¿verdad? Y finalmente, no amar al mundo, ni amar las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros pues que siguiendo esas 6 cosas, pues nosotros podríamos ser esa buena tierra. ¿Y qué pasa cuando cometemos un error? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, Michael Sweet, realmente él después, cuando él se separó, él grabó otra vez un disco en el que ya sus letras volvían a ser cristianas. Y de hecho, esas canciones, algunas que son dirigidas a jóvenes, hablaban en contra del sexo extramarital y tenían, o sea, un mensaje bastante positivo para la juventud. Fue criticado, de hecho hubo una gente que dijo, esa canción, qué horrible que diga esas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la música dice todo lo contrario, ¿verdad? Y el concepto del amor, según el mundo, ¿verdad? Es completamente sexual, pero él estaba hablando de un mensaje diferente y aún así él se mantuvo en eso. De hecho que a los años el grupo se volvió a juntar y grabaron otros discos más y todo. Nunca más volvieron a tener el éxito que tuvieron a mediados de los 80s, ¿verdad? Pero se mantuvieron, se reunieron, ¿verdad? Y otra vez se mantuvieron en el camino del Señor. Entonces, eso pues es algo importante, ¿verdad? Vemos entonces en Primera de Juan que por un lado está el perdón que lo obtenemos a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Y luego tenemos la liberación que se da a través de la cruz y que ya constituye entonces esa santificación que nosotros podemos obtener.
Entonces, 2 pasos menciona también este versículo, ¿verdad? Que son: número 1, arrepentirnos, ¿verdad? Y luego confesar, ¿verdad? ¿Qué significa arrepentirse? También son 2 cosas, ¿verdad? Número 1, sentir pesar por el pecado, ¿verdad? Y la segunda, cambiar de dirección, ¿verdad? Que si yo cambio sin sentir pesar, estaría cambiando por una motivación equivocada, ¿verdad? Mientras que la idea es sentir pesar por el pecado, básicamente porque estamos nosotros incumpliendo, ¿verdad? Y no estamos dando la gloria a nuestro Señor. Y lo segundo es entonces cambiar. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias y espero que ahí más o menos se acuerden de la historia de estos 4 señores, ¿verdad?